Bueno, Mario, queríamos aprovechar el marco de este módulo en la maestría de salud comunitaria para que nos puedas contar cómo ves la interculturalidad en la cuestión de las prácticas de salud, pero enclavado, digamos, en la lógica de la política. Bueno, claro, para nosotros es como una construcción básicamente colectiva, ¿no? Es decir, que de hecho hemos estado trabajando alrededor del tema de interculturalidad, para decirlo gráficamente, sin pararnos desde el lugar de la antropología, digamos, sin pararnos desde el lugar de como elemento organizador de nuestra idea de interculturalidad, sino probablemente con este despliegue que hemos llamado así interculturalidad política, que me parece que va armando un poco la base de los diálogos y de las prácticas que estamos organizando, digamos, en la lógica del sector salud. Vale la pena quizás recordar un poco que esto tiene un origen, y que, como pasa siempre, digamos, el origen tiene que ver con algunas prácticas, y que esas prácticas tuvieron mucho que ver, digamos, con la experiencia de haber trabajado en Bolivia. O sea, creo que tenemos una deuda con Bolivia, digamos, y sobre todo una deuda con los esfuerzos recientes, en los últimos 4 o 5 años, digamos, que ha hecho Bolivia en relación al tema de cómo encarar el tema de interculturalidad, asumiendo, digamos, que ellos tienen un desafío que en principio parece un desafío mayor, en términos, digamos, de cómo hacer dialogar lo que sería la medicina occidental con las medicinas tradicionales y la forma de avanzar en una reforma del sistema de salud. De ahí nos quedamos un poco con esta primera idea de interculturalidad política como nombre, que puede ser un nombre provisorio, digamos, pero que fundamentalmente lo que quiere llamar la atención es que cuando uno pone en diálogo, digamos, dos culturas, dos lenguas, dos formas, dos cosmovisiones, digamos, se puede construir, digamos, una lógica de interculturalidad a secas. Pero cuando una de esas dos culturas se considera muy superior a la otra y se coloca en un lugar, digamos, de supremacía, entonces, digamos, el diálogo se vuelve muy complejo, porque podría suponer, digamos, que el diálogo de interculturalidad llano lleva a la idea de que partimos de la base de que son culturas de distinto valor. Entonces, llamamos interculturalidad política porque es una interculturalidad que requiere, además, digamos, reequilibrar las relaciones de poder entre las dos culturas. Y siempre uno incide sobre relaciones de poder, obviamente estaríamos hablando de llama, digamos, en el sentido genérico a esta palabra política como adjetivo en este caso. Ahora, cuando se analiza, digamos, el fenómeno cultural y político de Bolivia, la emergencia de los pueblos originarios, en el sentido, digamos, de que adquirieran visibilidad, de que adquirieran, digamos, que fueran reconocidos, que la gente lo valorara, digamos, sería de por sí bastante idealista. Podría haber ocurrido, quizá no hubiera ocurrido nunca. Ahora, digamos, que alguien que se reconoce pueblo originario y que los demás lo reconocen pueblo originario sea el presidente de la República, digamos, significa que el aprendizaje del pueblo boliviano sobre interculturalidad es un poco acelerado, es un poco, digamos, de vía rápida, es decir, no da tiempo para ver si quiero o no quiero aprender eso, digamos. Es ahora, este es el momento histórico, esto está ocurriendo en este mismo momento, digamos, y además, por si uno dijera, bueno, ¿por qué me voy a involucrar yo en un proceso de este tipo? Si además considero que este proceso es un proceso de un país
querido, hermano, cercano, vecino, etcétera, ¿qué tengo que ver yo? ¿Y por qué meteríamos, digamos, por qué la comunidad brasilera o por qué la comunidad argentina se sentiría interpelada por este fenómeno? Bueno, levantamos como referencia para explicar esto, que cuando Evo Morales asume en la ceremonia de Tiwanaku, una de las 3 ceremonias en las cuales, digamos, es investido como presidente, la ceremonia religiosa, podríamos decir así, vamos a decir así, el Te Deum, digamos, de Aymara, digamos, de Evo Morales. En esa ceremonia, digamos, se presentan representantes de los pueblos originarios de toda América, y en esto recordemos que para los pueblos originarios Latinoamérica, digamos, no dice nada, de toda América, de Canadá hasta el Chile austral, se presentan, digamos, para reconocer a nuestro presidente. Es decir, que los pueblos originarios de toda América reconocen a Evo Morales como una autoridad. Y eso, digamos, mueve el nervio indígena originario, digamos, de toda América. Quizá más allá de América, pero por lo menos de toda América. Y eso es, en consecuencia, digamos, interculturalidad política, ¿no? Significa, digamos, podemos gobernar, digamos, no es solo podemos autogobernar, ¿no? Podemos gobernar países, ¿no? Que es un mensaje tan fuerte, digamos, como un afroamericano, digamos, gobernando Estados Unidos. Naturalmente esa dimensión después requiere, digamos, ser trasladado a nuestra cotidianidad, o sea, traerlo hacia nosotros. Y ahí hay un aspecto que a nosotros hasta ahora, digamos, nos ha ido pareciendo importante, es que se vuelve a repetir, aún incluso en las escenas del Gran Buenos Aires, del área metropolitana, de las zonas de frontera, se vuelve a repetir este fenómeno, digamos, de que las culturas que entran en diálogo, digamos, en los propios servicios de salud, no son culturas que se valoran recíprocamente, o sea, que no están colocadas, digamos, en un pie de igualdad como para comenzar el diálogo, digamos, sobre ese supuesto, sino que a las dificultades de la interculturalidad se le agrega el problema, digamos, de la desvalorización del otro. Podemos todavía recordar, digamos, también pensando en las zonas de frontera, digamos, valdría la pena recordar todo el tiempo en que las radios, digamos, o sea, hoy con la lógica de la Ecosur, de UNASUR, digamos, el fenómeno de fronteras está licuado, pero hay que recordar que el poder de las zonas de frontera venía mucho de la doctrina de la seguridad nacional y que se hacían inversiones y se medía, digamos, cuánto penetraba una radio de un país, digamos, en el territorio del otro, digamos, como parte de cálculos geopolíticos, digamos, de tal manera que tener una reflexión como esta, digamos, en una maestría que está hoy en zona de frontera, permitiría decir, digamos, qué interculturalidad se puede plantear ahora y cuál se podía plantear hace 20 años, digamos, donde la clave era ver qué cultura lograba prevalecer sobre la otra, digamos, si se escuchaba más radio en portugués o más radio en español, digamos, en una zona de frontera. Entonces eso es un aspecto que vuelve a poner en escena el problema de la interculturalidad política. Cuando nosotros vemos el tema del otro y el tema del diferente, naturalmente esto puede significar una experiencia en los servicios de salud muy parcial. Es decir, puede significar que no es tan habitual que yo, digamos, me encuentre con importantes brechas culturales entre el que atiende y quien no atiende. Entre quien atiende y quien es atendido. Pero, digamos, nosotros hemos llegado a conceptualizar, que creo que es un poco lo que fuimos armando, digamos, y experimentando en el Ágora como línea de trabajo, hemos llegado a conceptualizar que estas grandes distancias culturales son las que sirven para poner en escena, para poner en reflexión el problema de la interculturalidad. Digo que en realidad toda atención es intercultural. Y yo creo, digamos, que ahí cerraría esta primera parte, digamos, diciendo, bueno, acá está un poquito el meollo del asunto. O sea, se trata de interculturalidad política, se trata de culturas asimétricas, se trata de una asimetría que hay que revertir y no solamente, digamos, comprender al otro, sino
comprender al otro en tanto igual, en tanto, digamos, con los mismos derechos y con las mismas necesidades que yo puedo tener, pero que luego, si toda atención es intercultural, y si cuando ponemos en escena palabras como modelo médico hegemónico o como otras palabras que hacen referencia al tema del poder relativo en los servicios de salud, bueno, si en realidad queremos hablar de una interculturalidad política, digamos, en la práctica de los servicios de salud, esto incluye también democratizar los servicios de salud, digamos, además de reconocer a otros y reconocer de que todos son otros, en el sentido de las distancias, digamos, culturales que se pueden llegar a tener. Estoy yo, digamos, distante de la cultura de un determinado grupo, sino que además debería pensar que en realidad yo fui aculturado como profesional de salud, lo cual me dificulta la comunicación horizontal incluso en mi propia familia, digamos, y creo que ahí es el arranque para entender, digamos, que estamos en qué sentido, digamos, saber si el dominio de estas palabras, digamos, me transfiere poder, digamos, porque, digamos, en vez de decir se inflamó, digamos, puedo decir itis, bursitis y toda la terminología que me otorga cierto poder denominar, más o menos medio parecido como cuando Cristóbal Colón le ponía nombre español a las islas, digamos. Nosotros desde la medicina colonizamos el cuerpo y le ponemos nuevos nombres, digamos, al cuerpo y a lo que le pasa.